Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, chicos y chicas, tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que van a escuchar a continuación podría ser uno de esos momentos que quedan para siempre en la memoria colectiva de los fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Si han leído bien el titular, la mismísima Demet Özdemir llamó a Can Yaman, y la razón los va a sorprender de verdad. Así que quédense pegados a la pantalla porque esto se pone bueno, y no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que cocinamos aquí. Imaginen la escena, el mundo de la actuación turca, lleno de talentos deslumbrantes y entre ellos dos nombres que brillan con luz propia, que han conquistado corazones a nivel internacional y que además compartieron un idilio que todavía muchos recuerdan con cariño, Demet Özdemir y Can Yaman. Sus caminos se cruzaron, dejaron una huella imborrable en series como Erkencikus, y desde entonces, cada movimiento, cada gesto, cada posible contacto entre ellos se analiza con lupa. Y hoy, justo hoy, ha saltado una noticia que ha revolucionado las redes y a los fans más acérrimos de esta pareja. Resulta que, según fuentes muy cercanas al entorno de ambos, Demet Özdemir hizo una llamada telefónica a Can Yaman. Hasta aquí podríamos pensar, bueno, es normal, se conocen, quizás una felicitación, un interés profesional, algo de lo más común. Pero esperen, porque la verdadera sorpresa viene en el motivo de esa llamada. No fue para desearle suerte en su nuevo proyecto, no fue para un encuentro casual, ni siquiera para revivir viejos tiempos, al menos no de la manera que muchos imaginan. La noticia que ha salido a la luz, y que está haciendo eco en todos los medios de entretenimiento turcos y especializados en celebridades, apunta a que la llamada de Demet a Can tuvo un propósito mucho más, digamos, práctico y a la vez inesperado. Resulta que Demet Özdemir está inmersa en un proyecto personal muy importante, algo que va más allá de la actuación y que la tiene realmente entusiasmada. Y en medio de la planificación y la ejecución de este nuevo emprendimiento, se encontró con una pequeña, pero crucial, necesidad. Una necesidad que, curiosamente, solo Can Yaman podía satisfacer en ese momento. ¿Se imaginan a qué me refiero? ¿Algo relacionado con negocios? ¿Alguna habilidad especial? No. La razón, mis amigos, es mucho más terrenal, pero a la vez, muy reveladora de la personalidad de ambos y de la relación que, a pesar de las idas y venidas de la fama, parecen mantener. Resulta, y esto es lo que ha dejado boquiabiertos a muchos, que Demet Özdemir necesitaba un consejo sobre un coche. Sí, han escuchado bien. Un coche. Al parecer, Demet está pensando en comprarse un vehículo nuevo, quizás para facilitar sus desplazamientos por la ciudad, para sus viajes de trabajo, o simplemente porque le apetecía renovar. Y en su proceso de investigación, de comparar modelos, de leer reseñas, se topó con una duda que la hizo pensar en alguien con un conocimiento particular sobre este tema. Y ese alguien, en su mente, fue Can Yaman. ¿Y por qué Can Yaman? Pues si recuerdan, Can Yaman, además de ser un actor con una carrera meteórica, es conocido por su pasión por los coches deportivos, por los motores, y por tener un gusto exquisito en cuanto a vehículos. Ha mostrado en varias ocasiones su afición por los coches de alta gama, y es un tema del que parece disfrutar hablando. Así que, según las informaciones, Demet, en lugar de preguntar a algún amigo cercano o a un experto del sector, decidió recurrir a Can. Llamó a su antiguo compañero de pantalla, le planteó su duda sobre qué modelo de coche elegir, o quizás buscaba una recomendación sobre una marca específica, o incluso un detalle técnico que la intrigaba. La conversación, según se dice, fue cordial, amistosa, y demostró que, a pesar de que sus vidas sentimentales han tomado rumbos diferentes, existe una comunicación y un respeto mutuo que trasciende las cámaras y los titulares. Esto, queridos espectadores, nos da una visión muy interesante de la dinámica entre ellos. Demuestra que, a pesar de la intensidad de su relación pasada y del escrutinio mediático al que siempre han estado sometidos, han logrado mantener un vínculo cordial. No se trata de un interés romántico, ni de un intento de reconciliación, al menos no en este caso particular. Se trata de dos profesionales que en su momento compartieron una experiencia muy significativa y que ahora, en sus vidas individuales, pueden recurrir el uno al otro para pedir un consejo sencillo, pero que para ellos significó una forma de conectar en un nivel diferente, un nivel más humano y cotidiano. Es fascinante pensar en cómo la fama y las relaciones sentimentales pueden evolucionar.
En su momento Demet y Can eran la pareja del momento, su química en pantalla era innegable, y su relación fuera de los focos era objeto de constante especulación. Los fans los amaban juntos y verlos ahora interactuar de esta manera, en un contexto tan diferente, es una prueba de que las personas crecen, cambian, y sus prioridades también. Esta llamada sobre un coche, aunque parezca trivial para algunos, dice mucho. Dice que Can Yaman tiene una reputación bien ganada en cuanto a su conocimiento de coches, hasta el punto de ser la persona a la que recurre una estrella como Demet Özdemir para una consulta automotriz. Y dice también que Demet, a pesar de su fama y de estar rodeada de asesores y asistentes, prefiere recurrir a una persona que conoce y en quien confía para un consejo personal. Esto añade una capa de humanidad y autenticidad a estas figuras públicas que a menudo vemos distantes y perfectas. Además, esta noticia sirve como un recordatorio de lo rápido que cambian las cosas en el mundo del espectáculo. Hace no mucho tiempo, cada aparición pública juntos, cada rumor, generaba un torbellino de atención. Ahora una llamada telefónica sobre un coche se convierte en noticia, pero una noticia que en lugar de alimentar rumores de reconciliación, resalta la madurez y la normalidad de una relación que ha evolucionado. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues creo que podemos aprender varias cosas. Primero, que las relaciones, incluso las que parecen haber terminado, pueden transformarse en algo diferente, y no siempre tiene que ser negativo. Pueden convertirse en amistades o, como en este caso, en una comunicación cordial y de apoyo mutuo en aspectos prácticos de la vida. Segundo, que incluso las celebridades más grandes tienen sus dudas y necesitan consejos, y a veces, la mejor fuente de información puede ser alguien que conoces bien, incluso si esa persona ya no forma parte de tu vida romántica. Y tercero, que la pasión por ciertos temas, como los coches en el caso de Can Yaman, puede ser un puente inesperado para mantener conexiones humanas. Los fans, por supuesto, han reaccionado de mil maneras. Algunos se han emocionado al ver esta interacción, interpretándola como una señal de que todavía hay cariño entre ellos, aunque sea en un plano amistoso. Otros lo han tomado con humor, bromeando sobre si Can le recomendó un deportivo o un coche familiar. Y algunos, los más pragmáticos, simplemente lo ven como un acto normal de cortesía entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Lo cierto es que esta pequeña anécdota ha añadido un toque de color y humanidad a la vida pública de dos de los actores turcos más queridos del momento. Imaginen la conversación: «Hola, Can. Soy Demet. Disculpa la molestia, pero estoy pensando en cambiar de coche y sé que tú entiendes mucho de esto. Tengo dudas entre este modelo y aquel, y quería saber tu opinión sobre». Y Can, con su habitual energía, respondiendo con entusiasmo y detalles técnicos. Es una imagen mental muy divertida y a la vez reconfortante. Nos hace ver que detrás de los flashes y los guiones, hay personas con necesidades y aficiones comunes. Y esta es la magia de las redes sociales y de nuestro trabajo aquí, en este canal. Poder desentrañar estas historias, traerles la información de primera mano, o al menos lo más cercano a ella, y compartir con ustedes estas curiosidades que nos hacen ver a nuestras celebridades favoritas desde otra perspectiva. Demet Özdemir, la talentosa actriz, buscando consejo para su coche y recurriendo a Can Yaman, el galán de la pantalla, conocido por su gusto por los motores. Una combinación que de verdad nadie esperaba y que nos deja con una sonrisa. Así que, para recapitular, la gran noticia que ha revolucionado a los fans es que Demet Özdemir llamó a Can Yaman. Y la razón, que ha sorprendido a muchos, no fue un asunto de corazón, ni un secreto profesional, sino un simple y práctico consejo sobre la compra de un coche. Una muestra de que las relaciones evolucionan y de que la confianza y el respeto pueden mantenerse a lo largo del tiempo, incluso en circunstancias cambiantes. Nos demuestra la humanidad detrás de las estrellas y cómo, a veces, las necesidades más cotidianas pueden ser un puente inesperado entre personas. Y hasta aquí, queridos seguidores, nuestro relato de hoy. Una historia que, aunque parezca pequeña, nos ha dado mucho en qué pensar y, sobre todo, nos ha sacado una sonrisa. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Se esperaban algo así? Nos encantaría leer sus opiniones, sus comentarios, y si tienen alguna otra teoría sobre por qué Demet llamó a Can, no duden en compartirla con nosotros abajo en la sección de comentarios. Su interacción es lo que hace que este canal cobre vida. Y antes de que se vayan, recuerden lo que siempre les decimos: si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta.
Eso nos motiva muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet Khan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Adiós, adiós.